Vive nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai para siempre. Siervos amados, siervas amadas, los saludo en este día precioso, día 13 de abril del 2020. En este día, siervos amados, vamos a tener el privilegio de hablar de la palabra de nuestro Creador en el Evangelio de Juan. Saldremos adelante, siervos amados, con la ayuda de nuestro Creador para poder hablar de lo que está delante de nosotros. En el capítulo 1, en el verso 1 de Juan, en el verso 29, se nos dice que Juan el Bautista estaba bautizando cuando vio venir a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros vemos, siervos amados, el libro de Levíticos, del capítulo 1 al capítulo 9, por lo general, se nos enseña que de todos los animales que se usaban para hacer los sacrificios de agradar a nuestro Creador, sacrificios de promesas, sacrificios de ofrendas y sacrificios para quitar el pecado. Y vemos que el cordero no se usa para quitar el pecado, sino que usan el cabro, la cordera, la cabra, el becerro. El cordero no lo usan para quitar el pecado. Cuando nosotros vemos, siervos amados, en el Nuevo Testamento, que Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando vemos la Iglesia Católica, en las misas que la Iglesia Católica hace, cuando levanta la hostia y dice: este es el cuerpo, y levanta la copa del vino, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el cuerpo. El pan se hace cuerpo. Es lo que le llaman ellos la transustanciación. La transustanciación, siervos amados, se nos dice de lo que es algo literal que se convierte en una diferente realidad. Es como algo que es un papel y se convierte en un libro. Algo que es una materia de comer y se convierte en un cuerpo humano. Esa es prácticamente la transustanciación. Cuando nosotros tenemos un ejemplo, siervos amados, en el libro de Lucifer destronado, esta criatura desde los primeros años, pongámosle 6, 7 años, en una celebración de Halloween, andaba con un amiguito de él pidiendo dulces, lo que le llaman el trick or treat, celebración que viene de Europa. Y caminando por el campo, dice de que estaba un árbol frondoso, alto, y se quedó viendo hacia arriba. Cuando él vio hacia arriba,
vio como racimos de uvas, y cada uva tenía 2 ojos que lo estaban viendo. Eran como murciélagos formando los gajos de uvas, y cada murciélago con sus 2 ojos lo miraba. Y eran bastantes gajos que tenía el árbol. Y se quedó impresionado porque lo estaban viendo a los ojos. Desde allí, este niño quedó atrapado en la brujería, en el poder de las tinieblas, el poder de la maldad. Y conforme fue él creciendo, fue adquiriendo poder en las ciencias de maldad, en la sabiduría de maldad, en la brujería, en la hechicería, en la adivinación, todo lo prohibido por nuestro Creador. Conforme él fue creciendo, fue desarrollando esos poderes y llegó a una altura en la cual él se convierte en vampiro y empieza a chuparle la sangre a la gente. Y la gente empieza a aparecer en las calles muerta, y para evitar la cárcel y para evitar eso, los allegados a él, que eran varias personas, ellos dejaban que este fulano les chupara la sangre a ellos. De esa manera él no iba a tener problemas con las autoridades. Bueno, y se nos dice, pues, ¿verdad?, científicamente, que la sangre se reproduce rápidamente. Es como cuando alguien va al hospital a donar sangre, le sacan la sangre para dársela a otra persona, y conforme a los días pasan, con los alimentos, el agua, las bebidas, la sangre aumenta nuevamente. Entonces, este fulano, todo lo que él veía y todo lo que le venía a la mente para poder tener sabiduría y poder, lo hacía. Entonces, le dijeron de que los curas católicos, cuando ellos oficiaban misa, elevaban la sangre, pero en sí era la copa con el vino. Y por las palabras que ellos decían en latín, ese vino se convertía en sangre. Y a ese proceso le llaman la transustanciación. Entonces, este fulano trató de hacerse cura para adentrar en esa transustanciación, ya no tener esa situación de estarle chupando la sangre a sus allegados para poderse mantener. Trató de hacerse cura, pero no lo aceptaban en ningún lado. Y se nos dice que en Alemania él encontró
la forma como hacerse cura. Lo aceptaron para que se hiciese cura. He ahí él adquirió esa teoría, y en las ciencias ocultas de teoría pasa a ser una realidad, de convertir algo en algo diferente, de convertir el agua en vino y el vino en sangre. Wow, siervos amados, no, está tremendo ese libro, Lucifer destronado. Así se llama ese libro. Ese libro da miedo cuando uno lo empieza a leer. Hay poder de los demonios que tratan de pararlo para que usted no lo lea. Porque ese libro tiene una enseñanza bastante fuerte. Y es como un examen que si usted es una persona honesta, que está buscando la palabra de nuestro Creador, cómo crecer en honestidad, en obediencia, como religioso. Ese libro usted lo puede leer y termina con bien. Pero si la persona es deshonesta, aunque sea religiosa, y no tiene el grado de honestidad, de obediencia, la persona no lo puede leer. Porque tengo varias experiencias a personas que les he prestado ese libro, no lo han podido leer. Y han sido personas religiosas. Volviendo a Juan, siervos amados, bueno, pero déjenme explicarle cómo cayó ese libro en mis manos, siervos amados. Sucede de que yo ya estaba, creo, en judíos mesiánicos, y había una enseñanza, pues, de adquirir sabiduría, de comprar libros y libros y libros. Y vi ese libro en la biblioteca, en la librería, Lucifer destronado. Y en la portada lo dibujaban como una persona que iba caminando sobre el fuego, vestido de negro y rojo, negro, rojo y ciertas partes blancas. ¿Me entiende? Con sombrero, con un como smoking y un bastón, creo. Mi trabajo ha sido manejar por casi los pasados 30 años. Y por lo general he trabajado manejando mi carro o pickup. En ese tiempo, siervos amados, pues yo ya acostumbraba a cargar la Biblia en el asiento del pasajero y algún otro libro, el cual andaba yo leyendo. Y libreta de apuntes, ¿verdad?, del trabajo. Pues ya ese libro ya lo cargaba con mi Lucifer destronado. Ya lo estaba leyendo. Y una vez, siervos amados, quizás como la segunda semana que ya lo cargaba conmigo, a plena luz del día, quizás como a las 10 de la mañana, salió de allá de aquel lado, del lado del asiento del pasajero,
un ruido como que me lo hicieron así, como cuando uno está rascando con las uñas, y me le quedé viendo. Y le puse la mano y le dije: en el nombre de Jesús te voy a leer. Siervos amados, con la ayuda de nuestro Creador lo pude leer. Y para sorpresa mía, siervos amados, ya casi arriba de la tercera parte del libro, esta criatura, que estaba narrando esa historia que él había vivido, pues era un hecho real desde su infancia. Dice de que en ese tiempo pues empezaron a llegar unos mormones a la casa de él. Y él pues no lo recibía, pues, pero los mormones insistían en llegar hasta que él lo recibió, hizo contacto con ellos, lo invitaron al templo mormón y una vez él fue a visitarlos. Estando ahí en la casa de los mormones, lo presentaron y estaba uno de los jerarcas. No me recuerdo el nivel que él tenía, pero se identifica como un jerarca con número. Y le dice: yo soy fulano de tal, tengo mi credencial en tal número. Cuando ustedes vengan, les dijo, porque entablaron conversación. Se identificó este narrador de ese libro de Lucifer Destronado, se identificó de lo que él era. Y dijo de que él andaba buscando sabiduría. Entonces, cuando este jerarca mormón ya oyó toda la declaración de este fulano, él andaba con su esposa. Les dijo: cuando ustedes vengan, no se queden ahí adentro con los que están ahí sentados. Vengan hacia adentro para conversar conmigo, para conversar con nosotros. Nosotros en sí, los mormones de alta jerarquía, juntamente con el Papa Católico, somos adoradores de Satanás. Somos adoradores de Lucifer. Somos adoradores del diablo. Esa fue la declaración de este jerarca mormón. No fue sorpresa para estas dos criaturas, para el hombre y la esposa, pues porque prácticamente ellos en ese camino estaban, estudiando las ciencias ocultas, la brujería, la hechicería, la maldad del satanismo. Y esa es prácticamente lo que yo considero el por qué ese libro trata de infundirle miedo. Los demonios tratan de infundirle miedo a la persona para que no pueda llegar a esas revelaciones. Cuando fui a mi pueblo, siervos amados, llevé ese libro. Lo presté y lo regalé. Cuando regresé a Estados Unidos nuevamente, lo volví a comprar.
pero ya había desaparecido la primera edición. Habían sacado una nueva edición y lo habían transformado. Ya la pasta del libro ya no era aquel ser de negro con rojo y unos matices blancos, andando sobre el fuego, con sombrero, bastón, sino que la portada ya del libro era la cara del siervo que estaba narrando su vida, lo que él había vivido desde que era un niño que andaba celebrando Halloween. Y cuando empecé a ver esa nueva edición, empecé a buscar dónde estaba la declaración del Mormón, que decía que el Papa católico y ellos eran adoradores de Lucifer. Ya le habían quitado al Papa. Ya no aparecía el Papa como adorador de Lucifer, sino que únicamente aparecían los mormones, que eran adoradores de Satanás. ¡Wow! Entonces, siervos amados, hablé al número de teléfono que ponen ahí de la editorial y les dije, la primera edición de este libro de Lucifer Destronado, ¿qué pasó con ella? Les dije. Se terminó, dijeron. Y sacamos una nueva edición. Entonces les dije, en la página número tal, ahí en la primera edición salía que el Papa católico y los mormones de alta jerarquía, eran adoradores, son adoradores de Satanás. Ya en esta nueva edición ustedes le han cambiado. Ya solo dejaron que los mormones son los adoradores de Lucifer. ¿Por qué han hecho eso? Les dije. Y me contestaron, ¿verdad? Nosotros no sabemos nada de eso, me dijeron. Esa fue la respuesta que me dieron. Y déjenme decirles, siervo amado, ese libro va a aparecer en mis manos nuevamente. Porque esas son las pruebas que nuestro Creador pone en las manos de uno. Se van de la mano de uno, pero regresan. Es como una Biblia 1995, Reina Valera de estudio. Esta vez que estuve en mi país, traía 3 libros. Entre ellas venía esa Biblia Reina Valera 1995 de estudio. Y cuando me bajé del carro, saqué las valijas y olvidé los 3 libros. Los dejé ahí en el carro. Y uno de mis acompañantes, que era mi hermano, pues le dije pues que me los guardara para cuando yo llegase, regresase nuevamente. Pasé quizás como alrededor de 1 año y medio, 2 años, siervos amados, con diferentes escrituras, ¿verdad?, de Reina Valera, como esta. ¿Me entiendes? Y hace poco, siervo amado, que hace como unos 2, 3 meses, me mandaron a hacer un trabajo a una ciudad.
en donde una vi una librería de buen volumen, surtida en Biblias, se movió de un lugar a otro, se movió a esa ciudad. Y esa ciudad ya prácticamente me quedaba lejos a mí. Y aprovechando un trabajo que me mandaron a hacer cerca de ahí, fui. Y dije, voy a ir. Siervos amados, y mire, le pregunto a la señora que estaba vendiendo y le digo, busco una Biblia de letra grande. Sí, me dijo, aquí está. Y busco también Reina Valera 1995 de estudio. Sí, me dijo, aquí está, es la última que hay. La última. Y yo la había buscado porque la han descontinuado, siervos amados. Así también, ese libro, en sus primeras ediciones de Lucifer Destronado, va a aparecer en mis manos nuevamente. Pero sí, mire, siervo amado, entonces vemos pues que Juan 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es una escritura católica que no es con respaldo bíblico. Todo lo que hizo Jesús, así nos enseñan, todo lo que hizo Jesús, lo hizo respaldado por la ley, por lo que está escrito. Porque dice que Moisés de Jesús escribió. ¿Me entiende? Entonces vemos pues de que el libro de Levíticos supuestamente Moisés tuvo acceso a escribir ese libro. Y en este pasaje, mire, siervo amado, donde dice que menciona a Natanael, dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vino a Natanael, pero antes le dijo, en el verso 43 del capítulo 1 de Juan, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Se da cuenta? Entonces vemos pues de que el libro de Levíticos no aparece el Cordero para quitar el pecado. Entonces lo que está diciendo Juan, capítulo 1, verso 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eso es aumentado, eso es católico, eso viene de la curía católica, para darnos la enseñanza de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo repite en todas las misas, en todos los ritos de las misas que hace. Y en la celebración de la Pascua, que lo presenta como el Cordero Pascual, que quita el pecado del mundo. Siervos amados, y entonces ya nosotros vemos pues de que la situación no es como se nos enseña, como leemos. Lastimosamente a la Biblia le han
le han quitado, le han aumentado, le han cambiado. En Deuteronomios 4, capítulo 4, y en Deuteronomios capítulo 12 nos dice, y esta palabra que yo te doy, hablando Moisés, ¿verdad? Que nuestro Creador le dice a Moisés que le hable al pueblo de Israel. No le aumentarás, no le quitarás, no le disminuirás. Es una orden. Pero todo lo que se nos dice que nosotros hagamos es lo que nosotros no hacemos. Y lo que se nos dice que no hagamos, eso es lo que hacemos. Porque somos seres desobedientes, seres que estamos prácticamente tratando de seguir adelante. Pero todos traemos diferentes niveles. Y en los niveles que traemos, esos son los niveles los cuales nos dan el privilegio de hablar como hablamos, de creer como creemos. Cuando nosotros estamos, siervos amados, en este libro de Juan, cuando le dice en el verso 42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Esa es otra escritura católica. Esa es para ya formar la doctrina católica cristiana que nos han dado. Porque este cambio de nombre viene a convertirse